Diputado, pues cuéntanos, ¿qué se espera una vez que suba ahí al Pleno este dictamen? Ya sabemos que la oposición va en contra, pero ¿cuál sería lo más grave de esto? A ver, nosotros vamos a votar en contra. Hicimos alguna observación en el sentido que desde el 2019 la Auditoría Superior de la Federación había hecho varios señalamientos respecto a la utilización de RFCs y algunos temas vinculados al huachicol y que no están atendidos en la iniciativa que hoy se está dictaminando. Además, consideramos que hay una excesiva carga de trámites en general hacia las empresas, y eso pone en riesgo, más allá de la recaudación, el que puedan cumplir con esta carga regulatoria. Entonces, vamos a votar en contra. No es una iniciativa que esté resolviendo de fondo, y no hay el problema de aduanas. Otra cosa que nos preocupa es que sigue estando presente la participación de la militarización en aduanas y en puertos, y tampoco trata nada de esto la propia iniciativa. Entonces, mañana vamos a dar el debate y esa es nuestra posición. ¿Ustedes propondrían que se retiren los militares y siga siendo en manos de civiles o cómo, Nosotros o lo, mixto? nosotros lo hemos señalado, que tanto el Ejército como la Marina deben sacar las manos de funciones que son estrictamente de naturaleza administrativa. Estamos a favor de modernizar las aduanas, estamos a favor de generar una nueva dinámica hacia el gremio, pero no en las condiciones en las que se está planteando. Diputado, sabemos que aunque estén militares, aunque estén marinos, aunque estuvieran las guardias blancas, el, el acecho del crimen organizado a las aduanas y la corrupción no ha cesado, pues ya vimos lo del huachicol en los puertos. Bueno, ¿Eso qué garantiza? es justamente uno de los temas. Nosotros hemos visto, el caso ejemplar es el del huachicol fiscal, donde hay una colusión entre funcionarios públicos y crimen organizado para quitarle el dinero a los mexicanos. Estamos hablando de 600,000 millones de pesos en todos estos años, de los cuales han dejado de entrar a las arcas nacionales. Y bueno, para modernizar aduanas, no solamente es cambiar a quienes están al mando, sino se necesitan recursos para modernizar, hay que tener nueva tecnología, nuevas Hay herramientas parte, y parte de hay... la iniciativa trata de eso, de modernizar, pero no basta la modernización. Hay que hacer una revisión orgánica, quiénes están participando en las aduanas. En este caso nosotros insistimos en que tanto el Ejército y la Marina deben salir de estas funciones, y evidentemente pues la carga regulatoria que existe y que se impone tanto a los agentes aduanales como al sector privado es lo que pensamos que no será cumplible. ¿Qué queremos decir con esto, con la carga regulatoria? Que las grandes empresas podrán cumplir con algunos de estos requisitos, y las MIPIMES pues van a quedar un poco al margen. Hablamos más o menos de que el 27% de las MIPIMES tienen la capacidad de digitalizarse, el otro tanto no. Y la mayoría de empleos en este país son proporcionados por las MIPIMES. Estas 27 MIPIMES, ¿de cuántas se está hablando para Es modernizar? el 27% de las MIPIMES hoy tienen acceso a servicios digitales. El resto no, que es el 73% no tienen acceso a medidas digitales. Entonces la iniciativa no resuelve qué va a pasar con estas MIPIMES en el tema de la modernización digital. ¿Pero de qué número se habla de MIPIMES? Ni siquiera fueron proporcionados por la Secretaría de Hacienda. Cuando nosotros les hicimos el planteamiento de cuántos iban a ser los recursos que se iban a recaudar, pues no dieron un dato exacto. Entonces es vaga la información que ha sido proporcionada por el Ejecutivo. En el caso de la salida que ustedes piden de los militares y de los marinos, no es nomás porque tienen que salir, hay algún tema ahí importante, ¿no? Nosotros estamos en contra de la militarización del país. La formación que tienen los cuerpos de seguridad, en este caso las Fuerzas Armadas, es distinta a la formación que tienen los administradores. Entonces, mientras en un caso prevalece la seguridad, y hoy hay unos temas de corrupción que ustedes saben en la Marina, en el otro caso lo que prevalece es la eficiencia administrativa, con el objetivo de lograr mejores números para la hacienda pública. Si no me equivoco, son 54 aduanas en todo el país y de estas
¿Como cuántas están? No, se hablaba de un número de 800 agencias aduanales, 500 que tenían alguna irregularidad y 50 de ellas que tienen focos rojos específicamente con temas del huachicol y temas delicados. ¿Qué serían, marinas o terrestres? ¿La frontera? En este caso se hablaba de puertas y algunas terrestres, puertos y terrestres. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos.